Quiero entrar ahora en el segmento, en la columna de Pedro Chávez Atía, agente 2057 de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Pedro, es un gusto tenerte en esta mañana para Panorama. ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto escucharte. Bueno, vamos a hablar, Pedro, si te parece, de los instrumentos de renta fija. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este concepto? Bueno, tenemos diferentes instrumentos de inversión dentro de los mercados financieros y los instrumentos de renta fija son unos de ellos y tal vez uno de los más importantes para los perfiles conservadores, ¿no? En los mercados financieros contamos con diferentes alternativas de inversión, como lo decía, así también como con distintos perfiles de inversores. Dentro de los perfiles de inversores, algunos son un poco más audaces, otros son moderados y hay quienes son un poco más conservadores. Los perfiles difieren según el objetivo de rendimiento, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de la inversión a la cual el cliente va a ingresar, ¿no? Dentro de lo que hablamos de renta fija son, por ejemplo, bonos, obligaciones negociables, letras del tesoro. Hoy vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que son los bonos, obligaciones negociables y también una introducción a lo que son las letras. ¿Qué es un bono? Un bono es un instrumento de renta fija, es una promesa de pago futura y su estructura se compone de capitales e intereses. Las características van a variar según el emisor, según la forma de pago del capital y de los intereses y según la legislación, por ejemplo, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo se pueden clasificar a los bonos? Tenemos, según la naturaleza del emisor, son títulos públicos, por ejemplo, por un lado. ¿Cuáles son los títulos públicos? Los que emite el Estado. Esos son los bonos soberanos, los que emite la nación, y después tenemos los subsoberanos que son emitidos por la provincia y por los municipios. Por otro lado tenemos obligaciones negociables o bien llamados bonos corporativos, que el emisor es una empresa, una cooperativa, por ejemplo, una asociación civil o una sucursal de sociedades por acciones que trabaja en nuestro país y es del exterior. ¿Cuáles son los plazos de vida que tiene el bono, por ejemplo? Es otro criterio de clasificación. Tenemos a corto plazo hablamos de una temporalidad menor a un año. El mediano plazo es entre 1 y 10 años, por ejemplo. El largo plazo es superior a los 10 años. Luego tenemos, por ejemplo, el tipo de amortización de la deuda que emite, en este caso que puede ser el Estado, puede ser la provincia, puede ser el municipio, puede ser la empresa, que recién mencionaba. Tenemos, por ejemplo, el cupón cero. ¿Qué es el cupón cero? Bueno, el cupón cero amortiza todo el capital al vencimiento. No va pagando los cupones de renta. ¿Cuáles son los cupones de renta? Los intereses. Se coloca en el mercado con descuento. Por ejemplo, se emite un bono que el precio es de 100, pero se coloca con un descuento del 20% y sería 80. Y a la finalización de ese bono se cobra esa diferencia del 20% que sería la rentabilidad. ¿Cómo es un bono cupón cero? Es un instrumento que respalda una promesa de un único pago a futuro por parte del emisor. Como no compromete ningún pago de renta, el inversor necesariamente lo compra con descuento, como mencionaba, en el mercado, para poder obtener un retorno. Ese descuento representa un costo financiero para el emisor, que sería el descuento que le está otorgando a ese inversor por tener el bono, ¿sí? Son las famosas LEDs, las letras de descuento. De así viene su nombre, o sea, LEDs, letra de descuento. ¿Qué son las letras del tesoro? Las letras son títulos públicos con vencimientos que no superan el plazo del año. Estamos hablando de instrumentos de corto plazo. En su mayoría se trata de bonos cupón cero, como mencioné. Si hablamos de letras, lo más común en nuestro mercado es que el emisor sea el Estado Nacional y con menor protagonismo otras divisiones políticas del territorio, como hablaba de las provincias o de los municipios.
Los bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, también son emisores, en este caso es un emisor frecuente de este tipo de instrumentos. También tenemos el bono bullet, que el bono bullet amortiza por sistema americano, es el pago de cupones de renta periódico y amortiza el capital al vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el tenedor de ese bono va a ir cobrando intereses, ¿no?, según la emisión, que puede ser, por ejemplo, 2 cupones de intereses al año, y al final, al vencimiento del bono, va a cobrar el capital. Primero cobra los intereses y al final cobra el capital. Después tenemos lo que son amortizables, que pagan cupones periódicos de renta y amortización. El sistema de amortización es típico del sistema alemán. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, se va pagando, por un lado, el interés y también en el mismo momento se va pagando la amortización de ese cupón que el cliente tiene. A diferencia del que vimos anteriormente, que era primero el interés y luego el capital. Tenemos también según la tasa de interés, por ejemplo, una tasa fija o una tasa variable. ¿Cuál es la tasa fija? Es la que se fija al momento de la emisión y permanece sin cambios hasta el vencimiento del bono. Una tasa X que se va a pagar por la tenencia de ese bono. Y después tenemos las tasas de interés variable, que lo habitual en la tasa de interés sería, en este caso, es una tasa de interés fija más una flotante, cuyo valor se actualiza en función de una tasa de referencia de mercado. Bien. ¿Qué son, por ejemplo, las cláusulas de ajuste del capital? Yo sé que este es un tema bastante complejo para aquel que no está involucrado o que aún no invierte en los mercados, pero es muy bueno que la gente conozca cuáles son los instrumentos de renta fija que tenemos para poder invertir adentro de un mercado de capital. Las cláusulas de ajuste del capital o valor nominal del título se ajusta en base a un índice de actualización definido al momento de la emisión. Por ejemplo, los bonos públicos nacionales cuyo capital se ajusta por el coeficiente 0. O sea que ese bono se va a ir ajustando en el tiempo según el coeficiente 0. Bien, la legislación a tener en cuenta en un bono. ¿Qué quiere decir esto? Que se refiere a los tribunales en donde el inversor podrá llegar a entablar litigios contra el emisor del instrumento por el incumplimiento de los términos definidos en las condiciones de emisión. Por ejemplo, hay gente que dice, che, yo no confío en la legislación argentina porque es el mismo Estado quien emite ese bono, entonces no voy a invertir en bonos con legislación argentina, por ejemplo. Pero sí pueden invertir y tienen preferencia en decir, bueno, me voy a invertir en un bono con una legislación que se va a diferir en la justicia de los tribunales de Estados Unidos, en una corte extranjera, y eso hace que también capte inversores del Estado de otros países y le da mayor seguridad a los inversores extranjeros también, ¿sí? Bien. Pedro, ¿existe la posibilidad de que cualquier ciudadano cualquier persona pueda hacer una consulta online sobre todas estas opciones? Por supuesto, yo tengo, por ejemplo, mis redes sociales donde siempre la gente me hace cualquier tipo de consulta en referencia a las inversiones bursátiles. Bien. Es pedrochavez.cnb, pedrochavez.cnb, pueden buscarme en Facebook o en Instagram y desde ahí hacer las consultas, y si no en la página web latambull.com, donde también recibimos las consultas de asesoría para aquellos clientes que necesiten o estén dispuestos a hacer este tipo de inversión, ¿no? Bien, bueno, ahí está entonces con la data de los contactos y las redes también. Como siempre, te agradecemos este contacto que tenemos cada semana. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo enorme. A toda la audiencia. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está
Pedro Chávez Atía, agente 2057 de la Comisión